Hoy estamos culminando una serie que empezamos ya hace un par de meses, una serie que está en el libro de Daniel. Estamos en Daniel 4, ¿sí? Algunos se preguntarán por qué vamos a acabar la serie hoy, si apenas vamos por el capítulo 4 y son 12 capítulos. Bueno, resumiendo, el libro de Daniel tiene dos grandes partes. Una que va del capítulo 1 al capítulo 9 y otra que va del capítulo 10 al capítulo 12. La segunda parte que va del 10 al 12 es profética. Entonces, tengo que ser sincero con ustedes. No era algo que tenía la intención de enseñar. No ahora. Quizás más adelante cuando entienda más ese texto. Así que, respecto a la primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 9, eh, es una parte que tiene una estructura muy particular. Se le llama quiasma. Es decir, que tiene una forma simétrica. Imagínense que la primera parte del 1 al 9 es como una pirámide. Cuando empezamos el libro, en el capítulo 1, estamos en una de las bases de la pirámide y vamos subiendo, capítulo 2, capítulo 3, y llegando ya casi a la cima, estamos en el capítulo 4. Y luego empezamos a descender. El capítulo 5 es paralelo al capítulo 4, el 6 al capítulo 3, 7 y 8 al capítulo 2 y el 9 paralelo al capítulo 1. Así que de una cierta manera, cuando abarcamos los capítulos del 1 al 4, estamos explorando todo el mensaje de esa primera parte. Quizás en un futuro más adelante retomemos una segunda serie sobre la segunda parte. Pero esa segunda parte apunta exactamente a las mismas enseñanzas, perdón, la segunda mitad de esa primera parte apunta exactamente a las mismas enseñanzas que la primera mitad. Así que por eso decidí finalizar con el capítulo 4 el día de hoy. Espero que hayamos aprendido mucho de Daniel y bueno, que sigamos aprendiendo en un futuro. Vamos a hacer una oración antes de empezar a leer y les pido que me acompañen. Padre, la palabra dice que así como la lluvia desciende sobre la tierra y la riega, produce fruto, así tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, sino antes cumplir el propósito para el cual tú la has enviado. Y hoy te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que te apiades de nosotros y que en tu buena voluntad esté que en esta sala, estos corazones, sea una tierra buena, Señor, a la cual, Señor, el día de hoy la lluvia de tu palabra pueda producir un buen fruto, frutos de arrepentimiento, frutos, Señor, que te den la gloria a ti. Que nuestros corazones, Señor, no se resistan a tu consejo. Que nuestras vidas, Señor, sean impactadas por tu amor, por tu sabiduría. Que podamos salir de aquí, Señor, dispuestos a alabarte, a adorarte, Señor, con todo lo que somos, hacemos y pensamos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir a nuestro texto, pensando en lo que nos compartía nuestro hermano Wilman, lo que nos leía nuestro hermano Wilman en la confesión, el pasaje de Deuteronomio 8, no voy a leer todo el pasaje, pero quiero resaltar algunas partes del texto. Decía en el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Y versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esa es una advertencia que el Señor le hizo a su pueblo cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Desafortunadamente, el pueblo de Israel falló completamente a esta petición de Dios. Ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron de quién los había bendecido y ellos pensaron en algún momento de su historia que era su poder y la fuerza de su mano lo que los había llevado a donde estaban. Pero eso no solo les pasó a ellos, también nos pasa a nosotros.
Es muy fácil y nos pasa muy a menudo que nos dejamos arrastrar por el orgullo y nos olvidamos que toda buena y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y desafortunadamente no son la prosperidad y los triunfos los culpables de esto. El problema es nuestro corazón, porque nuestro corazón se resiste a reconocer que como el cielo está por encima de la tierra, Dios está por encima de su creación. Ahí está el verdadero problema. Por eso es bueno que leamos sobre esta verdad, que nuestros corazones sean confrontados con el hecho de que he aquí uno mayor que nosotros, uno que nos bendice, que nos guarda, que nos prospera, que nos permite alcanzar todo lo bueno que hay en nuestra vida. Es bueno que leamos sobre esto para que nuestros corazones no se olviden de Dios. Y eso es lo que justamente quiero que meditemos en el texto de hoy, en el texto de Daniel 4. Hoy vamos a leer acerca del testimonio del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él experimentó en este capítulo de manera especial la mano de Dios sobre su vida. Y mi anhelo es que más que pensar en este hombre, pues pensemos en nosotros, porque su testimonio de alguna manera es el testimonio de todos nosotros. Como decía ahora, todos sufrimos de orgullo. Y la exhortación que él recibió también es una exhortación para nosotros. Así que divido el sermón en tres partes. En primer lugar, vamos a pensar en el propósito de este texto, que es muy claro porque lo dice el propio texto. Y vamos a ver cómo ese propósito se conecta realmente con el propósito del libro completo. Luego, en segundo lugar, vamos a meditar en cómo esto nos lleva al Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Y terminamos reflexionando a través del caso de este rey, en cuáles son las dos actitudes y los dos caminos posibles que podemos tomar en esta vida hacia Dios. Así que acompáñenme a Daniel capítulo 4 y empecemos la lectura. Vamos a empezar con los versículos del 1 al 3. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aquí hay dos cosas, vamos a detenernos aquí por el momento, y aquí hay dos cosas con las cuales quiero que nos quedemos. La primera es que la persona que está hablando es Nabucodonosor. Realmente este capítulo es un testimonio de él. Todo el capítulo concierne algo que él vivió y gran parte del capítulo está narrado por él mismo. Daniel escribió este texto, pero Daniel registró exactamente el testimonio de Nabucodonosor. Y la segunda cosa con la que quiero que nos quedemos, además de que Nabucodonosor es quien nos cuenta este testimonio, es que desde los primeros versículos empezamos a ver para qué Nabucodonosor, y obviamente después Daniel registró lo que Nabucodonosor dijo. El versículo dice: conviene que yo declare las señales y milagro que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. A Nabucodonosor le pareció importante compartir su testimonio. Y dice el versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor nos está haciendo una invitación. Él entendió algo de Dios. Él entendió algo de la supremacía, del poder, de la soberanía de Dios. Y él quiere que todas las personas que lean su testimonio entiendan algo o parte de lo que él entendió. Y cabe resaltar que no está hablando cualquier persona. Estamos hablando de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este Nabucodonosor del que nos habla el libro de Daniel es conocido como Nabucodonosor II, porque hubieron varios con ese nombre en el imperio babilónico.
pero él, su apodo era Nabucodonosor el Grande. Es considerado uno de los más grandes monarcas de ese imperio. Y ese imperio es considerado uno de los más grandes que ha existido sobre la faz de la tierra. Así que no está hablando John Enrique, que a duras penas conquistó a su esposa. Está hablando Nabucodonosor el Grande, un hombre que sabía de guerras, de conquistas, que conquistó la mitad del mundo conocido, un hombre que sabía de poder, un hombre que sabía de influencia, de soberanía, y está diciendo que hay uno mayor que él. Está diciendo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Un hombre que ha tenido quizás más poder que el que cualquiera de nosotros pueda tener en esta sala. Y esto es impactante. Así que creo que tiene mucho mérito el testimonio de este hombre. Vamos a seguir con la lectura. Dice Daniel capítulo 4, versículos 4 al 9. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Vamos a detenernos aquí. Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba muchísimo, y esto es algo que nos recuerda al capítulo 2, algo que leímos un par de meses atrás. Entonces, él llama a sus magos para que le interpreten su sueño. Y podemos preguntarnos, ¿por qué no llamó a Daniel directamente? Si la última vez fue Daniel que le interpretó el sueño. Bueno, no sé la respuesta, la verdad, pero tengo algunas propuestas. Una de ellas quiero comunicárselas porque creo que nos ayuda a ver con mejores lentes el contexto. Y es que para nosotros han pasado 2 capítulos, pero para ellos han pasado varias décadas. Según los historiadores, el episodio del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 fue al principio de su reinado. En cambio, este episodio de la locura de Nabucodonosor que vamos a estudiar hoy fue hacia el final, en la última década. Y este rey, habiendo reinado más de 40 años, es muy probable que hayan pasado unos 20, 25 años entre ambos sueños. Así que quizá usted diga, bueno, hace un par de horas yo leí que, pero no han pasado un par de horas, han pasado muchos años. Pero no significa necesariamente que esa sea la razón. Y si les digo eso es porque leyendo un comentario de Matthew Henry, él dice acerca de este texto, de este versículo en particular, dice, hay muchos que acuden a la palabra de Dios como último refugio y nunca acuden a ella hasta que se les acaba todos los demás recursos. Otra respuesta, y me gusta pensar en esa respuesta porque es una exhortación para nosotros, es la posibilidad de que este hombre se resistía naturalmente a acudir a Dios, porque él sabía que Daniel no adoraba a su Dios. De hecho, cuando lo llama, él escribe, versículo 8, cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios. Pero él sabía que Daniel no adoraba a ese Dios. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Nos resistimos a acudir a Dios. Nos resistimos a darle a Dios el protagonismo. Muchas veces hemos necesitado ayuda y hemos buscado primeramente en nuestras fuerzas resolver la situación.
Ahora en su oración nuestro hermano Wilman habla de la primera demanda de la Biblia, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y esto no es solamente cuando vamos a darle, también es cuando necesitamos recibir. Porque Dios es glorificado cuando acudimos a Él en busca de su ayuda. Pero desafortunadamente el mismo orgullo que nos lleva a atribuirnos la gloria cuando prosperamos, como veíamos ahora en Deuteronomio, con el pueblo y como nos pasa a nosotros. Ese mismo orgullo también se resiste a buscar la ayuda de Dios cuando la necesita. El día de ayer, mi esposa y yo nos mudamos y vinieron muchísimos hermanos a ayudarnos. Fue increíble, la verdad, nunca había recibido tanta ayuda. Y es algo muy hermoso, pero a la vez es confrontador, porque el orgullo que hay en nuestros corazones quiere de alguna manera retribuir todo lo que recibe, porque no quiere deberle nada a nadie. No quiere tener que decir algún día, he llegado hasta donde he llegado con la ayuda de tal, con la ayuda de fulanito, con la ayuda de Perencejo. Él quiere poder decir algún día, he llegado hasta donde he llegado por mi poder y la fuerza de mi mano. Así que nos cuesta recibir ayuda. O cuando la recibimos, nos sentimos obligados a pagar por esa ayuda para quedar a paz. Yo intenté retribuirles a los de ayer con un pedazo de pizza, pero no engañé a nadie con eso. Fuera de bromas, nos damos cuenta de lo engañoso y lo perverso que es nuestro corazón. Yo pensaba, esa búsqueda del bien del otro que te ha hecho un favor, esa búsqueda, a veces ese anhelo de querer ayudarlo como él te ha ayudado, tu corazón te dice que es gratitud. Pero mentira, quizás sea orgullo. Quizás te sientes en deuda con tu hermano porque tu corazón no quiere deberle nada a nadie. Y nosotros pensamos, nuestro propio pecado nos hace pensar que es que somos personas agradecidas. Y otras veces simplemente preferimos decir no quiero ayuda. Y salimos con la famosa frase, es que no quiero incomodar. Pensamos que estamos siendo considerados, cuando sencillamente estamos siendo orgullosos. Esto no quiere decir que debemos convertirnos en personas que no hacen favores, que solamente reciben favores, ¿no? No quiero ser orgulloso, entonces no voy a devolver los favores que me hacen. Tampoco significa que no debemos siempre permitirle a alguien ayudarnos. A veces hay gente que no se da cuenta que ayudándonos está perjudicando. Podemos decirle, no, hermano, no, creo que no es un bien que me ayudes en tu propio perjuicio. Así que, por ahora, paso de tu ayuda, digámoslo así. A veces tenemos que decir que no. Pero, no es lo que, o sea, no quiero enseñar lo contrario a lo que estoy diciendo. Solo estoy haciendo una invitación a que podamos discernir a la luz de la palabra nuestras verdaderas motivaciones. Y cómo muchas veces el orgullo está detrás de cada una de ellas. Quiero que realmente, como este texto quiere que lo hagamos, glorifiquemos a Dios. Que busquemos la gloria de Dios en todo lo que hacemos y no la nuestra, porque a veces de manera camuflada es lo que el corazón nuestro busca, su propia gloria. Así que volviendo al texto, Nabucodonosor entonces, a lo último, recibe la ayuda de Daniel, la acepta y le cuenta entonces su sueño. Vamos a seguir desde el versículo 10. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Perdón, me perdí. Y se hacía fuerte, y su cota llegaba hasta el cielo, y se alcanzaban a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante,
y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la seta de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Vamos a detenernos ahí. Entonces, este fue el sueño que Nabucodonosor el rey tuvo. Más adelante, cuando leeremos la interpretación, pues vamos a explicarlo un poco mejor. Pero antes me gustaría resaltar el versículo 17, que dice, o la segunda parte dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El juicio que está ocurriendo dentro del sueño de Nabucodonosor tiene un propósito, y el propósito está dicho en el propio sueño. Dice el vigilante del sueño: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Este juicio busca no solamente llevar a Nabucodonosor, sino a todos nosotros a un reconocimiento profundo de la soberanía de Dios. Vamos a seguir leyendo, porque más adelante vamos a profundizar en esto. 19 al 26. Vamos a ver la interpretación. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en quien había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendió al cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la seta de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Esta es entonces la interpretación del sueño. Y antes de meditar en la interpretación, me gustaría detenerme en la reacción de Daniel. Porque si recordamos Daniel 2, cuando él interpreta el sueño al rey, no es algo muy halagador para el rey, ¿no? Lo que le dijo en Daniel capítulo 2. Básicamente le estaba diciendo que en algún momento su reino sería destruido por otro, y luego por otro, y luego por otro, y que al fin de los tiempos vendría un reino
que sería eterno. Pero no se registra que Daniel haya dudado, que Daniel haya temblado, se haya puesto pensativo. Pero aquí sí. Dice el texto que Daniel esperó 1 hora y fue el rey que tuvo que decirle, oye Daniel, ya no te preocupes más, dime la interpretación. Y es edificante. Quiero abrir un paréntesis aquí, porque recuerden que estamos hablando de un hombre que está en un exilio. Y hemos dicho desde que empezamos la serie que nosotros también vivimos un exilio. Nosotros también estamos rodeados de personas que no temen al mismo Dios que nosotros, que no viven de forma agradable a Dios. Personas que quizás tenemos que soportar. Un jefe, un cónyuge que no se ha convertido al Señor, compañeros de trabajo, ambientes hostiles. Y a veces pensamos que es un motivo suficiente para odiar, para rechazar, para poner una distancia, una separación con ese tipo de personas. Pero esa no fue la actitud de Daniel. De hecho, Jeremías, que profetizó por la misma época, fue un hombre que tuvo que ir en contra de muchos profetas, porque en ese entonces el reino estaba siendo atacado y la mayoría de profetas o los que se decían ser profetas decían, Dios está con nosotros, resistámonos a los invasores, vamos a ganar, vamos a vencerlos. Y Jeremías decía, les están engañando, eso no es verdad, Dios no quiere que nos resistamos. Esta invasión y estas conquistas son del Señor. Él quiere que nosotros vayamos allá y cuando estemos allá, podemos leerlo en Jeremías 29, voy a leerlo, dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Jeremías les estaba diciendo, Dios quiere que ustedes vayan allá y prosperen y busquen la paz de ese lugar. Y esto nos da dos informaciones. La primera es, ¿cuál era el pensamiento en ese contexto? El pensamiento era el que muchas veces nosotros tenemos, de ser hostil a personas que no adoran a Dios, que son un obstáculo para que nosotros adoremos a Dios. Es el contexto nuestro y es el contexto que había en esa época. Y Jeremías decía, no, eso no es lo que Dios quiere. Ese es un pensamiento humano. Y lo que vemos en Daniel aquí es exactamente lo que el Señor quiere. No fue un hombre que se fue en contra del rey. Fue un hombre que estuvo al servicio del rey muchos años. Un hombre exiliado que vio cómo ese rey destruyó su ciudad, Jerusalén, y seguramente mandó a matar a mucha gente de su pueblo. Sin embargo, Daniel entendió que él no había estado enviado ahí para buscar la caída de nadie. Él estaba ahí para dar testimonio de su Dios. Y es lo que nosotros también tenemos que entender en nuestro exilio en este mundo. No estamos para buscar la caída de nadie, no estamos para odiar a nadie, estamos para amar. Así que, pasando a la interpretación, resumiéndolo, hay dos cosas importantes o que yo destaqué. La primera es que ese árbol obviamente era Nabucodonosor, ese árbol grande que alcanzaba el cielo. Como decíamos ahora, fue un hombre muy poderoso, muy reconocido. Un monarca que hizo muchísimas cosas. A él se le deben los famosos jardines de Babilonia, que hoy en día pues no ninguno de nosotros conoce, pero que dicen que fue una de las maravillas del mundo antiguo.
y muchas otras cosas. Y lo segundo es que hay una sentencia contra ese árbol y por ende contra Nabucodonosor, que él durante 7 tiempos sería comparable a un animal, resumiéndolo. Y eso duraría hasta que él reconociera el dominio de Dios. Y entonces, cuando eso pasara, su reino le sería devuelto. Y aunque no hemos terminado de leer el capítulo, ya les puedo avanzar que esta idea que venimos viendo desde el principio del libro, que vimos en el versículo 17, pues se repite aquí en el versículo 25, en donde dice, el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Este es el mensaje central de este capítulo, es el mensaje central de este libro. Es lo que el autor quiere que nosotros entendamos. Un hombre que estuvo en exilio y que está hablando a todas las generaciones que incluso hoy están en exilio en este mundo. Que entendamos quién realmente es quien gobierna la tierra, quién realmente es quien está al mando, detrás de todas las fuerzas que vemos, todos los gobiernos, todos los opresores, jefes o lo que usted quiera llamarle, cualquier persona que tenga un mínimo de autoridad, por encima de todos ellos, se encuentra nuestro Dios. Y quiero que entendamos con mayor profundidad qué es lo que significa que Dios es que gobierna la tierra. ¿Qué es lo que Nabucodonosor tuvo que entender que no había entendido con todo lo que ya había vivido desde el capítulo 1? Porque a veces pensamos que reconocer el dominio de Dios es reconocer que Dios hace milagros. Pero Nabucodonosor ya había entendido eso, porque él vio como Dios salvó a los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. O quizás pensamos que reconocer a Dios es reconocer que Él es más grande que todo. Pero Nabucodonosor también lo reconocía. De hecho, él llama al Dios de Daniel el Dios de dioses. Y por ahí también hay mucha gente que no, yo creo en Dios. Yo sé que Dios creó la tierra, creó al hombre. Yo sé que Dios está por encima de todas las cosas. Pero ¿qué significa realmente decir y reconocer que Dios gobierna la tierra? ¿Cuál es el paso que nos falta a veces y que es, creo, el más difícil? Voy a leerles una frase de Arthur W. Pink en su libro Los atributos de Dios. En el capítulo que habla acerca de la soberanía de Dios, él escribe: los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de ésta, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Algo que Nabucodonosor todavía no había entendido, no había reconocido, es el señorío de Dios también sobre su vida. Algo que a nosotros nos cuesta es reconocer que Dios no solamente es quien gobierna el mundo de aquí para afuera. Dios también es dueño de mi vida. Dios también es Señor de mi existencia. Dios también tiene derecho sobre mí, sobre mis decisiones, sobre mis actos. A Dios también le debo quién soy y lo que hago. Dios también es mi Señor. Dios también es mi gobernante. Eso es algo que nuestro orgullo difícilmente acepta, porque quiere ser libre, entre comillas. Quiere ser su propio Dios. Y vamos a ver, siguiendo la lectura, lo que nos exhorta la Biblia acerca de este tema. Vamos a pasar al segundo punto, que se llama el mensaje del Evangelio. Quiero que leamos el versículo 27. Dice Daniel, versículo 27, Daniel 4, versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
Después de haberle dado la interpretación al rey, Daniel le da un consejo. Y le dice que se aparte de sus pecados. Y aquí en mi traducción usa un término que quizás nos pueda confundir, porque dice, tus pecados redime con justicia. Si alguna persona se pregunta si esto significa que de alguna manera el rey Nabucodonosor podía alcanzar redención por sus obras, la respuesta es no, no es lo que el texto quiere decir. Realmente hay un poquito de conflicto en esta traducción entre muchos teólogos, porque quizá la palabra aquí que debieron usar para la traducción no fue redimir. Esto es una traducción que se heredó del latín de una versión traducida anterior. Lo que Daniel está diciendo aquí no era que el rey podía por medio de alguna obra limpiar sus pecados, que eso sería contradictorio con lo que dice el resto de la Biblia, sino que Daniel quería que el rey detuviera su maldad. No quería precipitar la sentencia del rey. Eso es lo que Daniel quiere decir. Pero Daniel sabía que la sentencia del rey era inevitable. Y esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Que el mensaje central de la Biblia responde. ¿Cómo puede el hombre entonces alcanzar redención? ¿Cómo puede el hombre que por su orgullo se ha resistido a que Dios esté en el trono? El hombre que por su orgullo quiere ser su propio Dios y no le ha dado gloria a su Creador. ¿Cómo puede ese hombre alcanzar salvación? Alcanzar el favor del Dios al que ha ofendido. Si vamos a Efesios capítulo 2, un pasaje bien conocido en muchos, pero quiero volverlo a leer. Dice Efesios 2, versículos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mensaje central de la Biblia, el Evangelio de Cristo Jesús, nos dice que ningún hombre puede ser salvo por sus propias obras. Ningún hombre puede alcanzar el favor de ese Dios a quien ha ofendido con su orgullo. Podemos en este mundo no deberle nada a ningún hombre o mujer. Podemos devolver todos los favores que los hombres nos hagan, y con creces, haciendo más por ellos que lo que hicieron por nosotros. Podemos intentar nunca más volver a acudir a la ayuda de nadie, para no poder decir en algún momento tuve que recibir ayuda. Pero algo que nosotros nunca podremos ganar por nuestros propios medios. Algo que tampoco nunca jamás podremos retribuir, y es nuestra salvación. Eso es un favor que solo podemos recibir de Dios, que no se puede alcanzar a través de la ley, buscando hacer buenas obras, buscando ser buenas personas. Y si leemos Romanos 3:20, para los que piensan que en el Antiguo Testamento, en la ley, era la forma como la gente podía alcanzar la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La intención de Dios desde el Antiguo Testamento nunca fue que el hombre se justificara por sus propios medios. La ley de Moisés nunca fue un medio de salvación, siempre fue un medio para mostrarnos nuestra necesidad de salvación. Así que no podemos ser salvos por nuestras propias obras. Tampoco al aceptar
el sacrificio de Cristo por nosotros, podemos retribuirle ese favor. No podemos intentar con una vida piadosa, multiplicando las buenas obras o sirviendo en la iglesia, compensar a Dios por habernos salvado. No podemos. El Padre entregó a su propio Hijo por nosotros. Es algo que jamás podremos pagar. Solo hay una manera de alcanzar redención. Es morir a nuestro orgullo y humillarnos ante Dios en Cristo Jesús. Y pensando en esta idea de que no solamente no podemos alcanzar salvación por nuestras fuerzas, sino que tampoco podemos retribuir a Dios después de haber sido salvos en Cristo. Esto no significa que nosotros simplemente, una vez que somos salvos, no debemos hacer absolutamente nada para Dios. Porque claro, como no hay nada que yo pueda hacer para pagarle, simplemente soy salvo y ya está. Vivo mi vida como lo entiendo y ya está. Esto no es gracia. Porque lo que estamos hablando al aceptar el favor de Dios es morir a nuestro orgullo. Es dejar de obrar con el propósito de pagar algo a Dios. Pero eso no quita que podemos obrar en amor y en gratitud, en respuesta a haber sido salvos por Dios, que es lo que la Biblia nos invita a hacer. Cuando nosotros aceptamos la ayuda de Dios en Cristo, su amor, su salvación, debemos empezar a vivir vidas que den un fruto, que muestre ese arrepentimiento. No buscando pagarle a Dios, simplemente en respuesta al amor que nos ha dado, como gratitud. Como dice John MacArthur, la idea de que las personas simplemente necesitan alzar la mano, caminar al frente, decir una oración y así son salvos, no es gracia. Así que este hombre orgulloso es tratado por Dios a través de un sueño. Dios le dice que va a ser humillado y Daniel le exhorta a frenar su maldad para que su sentencia no sea precipitada. Pero de ninguna manera este hombre podía alcanzar justicia. Solo podemos ser justificados por medio de Cristo. Vamos a seguir con la lectura para terminar. Vamos a leer del versículo 28 al versículo 33. Porque el testimonio de Nabucodonosor nos ilustra muy bien los dos caminos, las dos actitudes posibles que podemos tener delante de Dios, delante del Rey del Cielo. Y vamos a empezar con el primer camino, digamos el camino de los soberbios, aquellos que se resisten al poder de Dios. Leamos de los versículos 28 al 33. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Vamos a detenernos aquí un momento. Finalmente, después de un año de tener el sueño, la sentencia se cumple. Nabucodonosor, lleno de orgullo, se atribuye el mérito que le debe a Dios, y en ese mismo instante pierde la razón. Nos cuenta la Biblia que empieza a comportarse como un animal, a comer pasto, a vivir fuera en la intemperie. Su cabello crece, sus uñas, su pelo. Y el comentarista Matthew Henry, hablando del fuerte simbolismo de este pasaje, dice lo siguiente:
El que piensa de sí mismo creyéndose Dios ha perdido su humanidad. Y también añade, Nabucodonosor perdió su dignidad, habiendo sido creado para gobernar los animales, ahora es como uno de ellos. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre para ser gobernado por Dios. Y a su vez le dio autoridad para gobernar sobre la creación. Esto incluye a los animales. Y resulta que este hombre que quería ponerse por encima de Dios, que no quería reconocer que todo lo que era, lo que había logrado era por Dios, es castigado de una forma muy simbólica, porque es humillado siendo condenado a ser semejante a aquellos que están bajo su autoridad, los animales. Y quiero aprovechar este comentario para dirigirme a todos aquellos que no han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. No estoy diciendo que esto es lo que les va a pasar. Lo aclaro, no es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia sí advierte que cuando nosotros nos negamos a poner a Dios por encima de nosotros, a reconocer quién es Él, a darle la gloria y el reconocimiento que merece, cuando nos negamos a vivir vidas como Él quiere y empezamos o seguimos viviendo vida como nosotros queremos y no nos interesa lo que piensa el Rey del Cielo, simplemente nos interesa lo que pensamos nosotros. La Biblia nos enseña que estamos condenados a vivir una vida o con una mente reprobada. Y eso, queridos amigos, es casi como vivir como un animal. Es lo que nos dice este comentarista. El hombre que no quiere vivir bajo el dominio de Dios ha perdido su humanidad. Porque, ¿qué es una mente reprobada? ¿Qué es lo que nos dice Romanos acerca de esto? Significa que no eres verdaderamente libre. Tú crees pensar y hacer lo correcto, pero todo lo que haces no es conveniente, no es bueno. Si por alguna misericordia de Dios sientes que algo mal estás haciendo, tampoco tienes el poder para salir de eso. Estás condenado a hacer lo malo una y otra vez. Vives en una cárcel de pecado y nada de lo que haces te satisface. Porque fuiste creado para vivir para Dios, pero ahora eres enemigo de Él. Ese es el estado de todos aquellos que no han nacido de nuevo. Pero gracias a Dios hay una solución, porque Dios envió a su Hijo, Cristo, para morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que le conozcan, que conozcan a Dios, que puedan reconocer quién es Dios, que gobierna sobre sus vidas y sobre todo, que puedan vivir para su gloria. Cuando nacemos de nuevo, algo parecido a lo que vamos a ver que le pareció a Nabucodonosor sucede. Vamos a seguir la lectura. 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este es el segundo camino, el camino de los humildes. Nabucodonosor recibió de Dios la capacidad de volver a recuperar su mente humana, de pensar y actuar como un hombre, de reconocer que todos estos años quien lo había llevado a donde estaba era Dios. Que Dios no solamente era el Dios de Daniel o de sus amigos, que Dios también era Dios sobre su vida, que realmente gobernaba sobre todos y sobre todo. Fíjense en las palabras de Nabucodonosor.
versículo 33, no, perdón, 35, falló otra vez, 34, dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor reconocía ahora que por encima de su propio reino, aquel reino que se me imaginaba él esperaba fuera duradero, había otro que era el reino de Dios, un reino que sí era eterno, un reino que no iba a sufrir golpes de estado, revoluciones. El reino, el único reino que iba a perdurar para siempre. También dice en el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede tener su mano y decirle, ¿qué has hecho? Ahora Nabucodonosor podía reconocer que nadie, ni siquiera él, como decíamos ahora, el rey más grande sobre la tierra en ese momento, de uno de los imperios más grandes que ha habido en la creación. Nadie, ni siquiera él, ese rey, podía estorbar la mano de Dios. Y más adelante dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos, él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y esos son los dos caminos que nos llevan al Rey del cielo, hermanos. Todos, todos seremos humillados. Todos compadeceremos ante el Rey, pero debemos escoger. O bien nos arrepentimos de nuestra soberbia en esta vida, nos humillamos en esta vida y seremos exaltados en la era venidera, o nos resistimos en esta vida y seremos humillados en la era venidera. Estos son los dos caminos. Quiero aclarar que cuando digo que el ejemplo de Nabucodonosor no sirve para ilustrarlo el nuevo nacimiento, no estoy afirmando que Nabucodonosor alcanzó salvación. Eso es un debate que muchos teólogos tienen. Hay diferentes posturas. Yo personalmente no tengo una postura definida. No sé, no veo evidencia para decir que no fue salvo ni tampoco que lo fue. Pero en su posible conversión, en lo que vemos aquí, este hombre ilustra un poco lo que le ocurre a una persona que es salva. Nuestra forma de pensar cambia. Nuestros ojos son abiertos. Somos capacitados para razonar y para vivir correctamente. No somos perfectos, no, lejos de eso, pero somos capacitados por Dios para ver nuestra imperfección y arrepentirnos. Y quiero aprovechar también esta ilustración, no solamente para dirigirme a los que no han puesto su esperanza en Cristo, sino a todos los creyentes que hay en esta sala. Aún no hemos sido perfeccionados, hermanos. Aún hay pecado en nuestra vida, y aunque este pecado no nos domina, no se esclaviza, sigue viviendo en nuestros cuerpos. Así que no somos ajenos al orgullo. Este pasaje no es para la gente que no se ha convertido a Cristo, este pasaje es para todos nosotros. También podemos vivir momentos en los que tenemos la misma clase de orgullo que los incrédulos. Aquel orgullo que nos lleva en los días buenos, aunque nuestro espíritu nos diga todo en perfecto proviene de Dios. Él nos dice, todo lo que tienes, todo lo que has logrado, es por ti, es por tu fuerza. Y nos dejamos arrastrar por ese orgullo. Nos enorgullecemos y pensamos que tenemos algún mérito en lo que hemos alcanzado. Y ese mismo orgullo nos lleva en los días malos. Aunque nuestro espíritu quiera ir a Dios, a resistirnos, a no correr a Él, a correr a miles de lugares primero, a buscar ayuda, a buscar cómo resolver nuestras fuerzas. Cuando Dios está ahí con los brazos abiertos, esperando que vayamos a Él, para que Él sea glorificado. Hermanos, mi exhortación para ustedes es que en los días buenos alabemos a Dios. Reconozcamos que Él es nuestro hacedor y que por su misericordia hemos llegado hasta donde hemos llegado.
y que en los días malos corramos primeramente a Él, que confiemos en Él. Que si debemos actuar, porque no estoy diciendo que hay que quedarse con los brazos cruzados, pero que si debemos actuar, lo hagamos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, no a sus espaldas, manifestando así que seguimos confiando en Él, que no estamos actuando desprendiéndonos de su soberanía, que simplemente estamos siendo responsables, que no pretendemos tomar las riendas, solo queremos seguirlo. Y mientras hacemos eso, hermanos, no desesperemos, porque a veces va a pasar tiempo en el que quizás no veamos resultados, quizás no veamos a Dios o su mano, pero sigamos confiando, porque Dios sigue siendo el Rey. Amén. Vamos a orar. Ahora aquí estamos, no vemos fuertes, no vemos sabios, no vemos nobles en esta casa. Simplemente hombres débiles, hombres viles, hombres menospreciables. Reconocemos, Señor, nuestra condición delante de ti, que nada somos, que nada podemos, que todo lo que hemos alcanzado, que todo lo que tenemos y lo que hemos hecho ha sido por tu pura misericordia. Que no, si no hemos sido consumidos, ha sido por tu pura misericordia. Que tu bondad es tan infinita, que nos tienes paciencia, Señor, que resistes y soportas la soberbia del incrédulo, aguardando quizás el momento en que abra sus ojos. Que aún tienes paciencias con aquellos que has santificado, que nuestra gratitud es tan débil. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por tu gracia salvadora, porque por medio de tu Hijo nos permites tener acceso a ti. Podemos acercarnos al trono de gracia y hallar oportuno socorro. No podemos pagarte, Señor, por eso. Pero no queremos vivir, Señor, para decir que todo lo que hemos alcanzado ha sido nuestras fuerzas. E entendemos, Señor, que siempre viviremos en deuda contigo y lo aceptamos. Hoy, Señor, queremos coronarte una vez más como Rey de nuestra vida, como Rey del cielo, y no solamente diciendo que gobiernas sobre los demás, sino que también gobiernas sobre nosotros. Ayúdanos cada día a vivir, Señor, de tal manera que demos testimonio de ellos. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a entender diariamente esta verdad, que tú gobiernas sobre todos y sobre todo. Y ayúdanos, Señor, a vivir en este exilio de una manera que te honre, que te dé toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te han guardado de sabiduría a sus padres, de sabiduría a la iglesia, Señor, y que podamos criarlos, Señor, en la verdad y puedan ser cimentados en la verdad de Cristo y en lo que tú nos estás enseñando.